Nuevamente, gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Es una experiencia muy especial, sin lugar a dudas. Todos estos grandes maestros que se unen de manera muy particular. Doctora Hyper Williams, blessings, thank you for everything. Y gracias a los colegas que se han unido, Roger Hernández, el doctor Ángel Guzmán, por supuesto, y los de la casa, el doctor Elvis Hernández, doctor Luis Amador, muchas gracias por esta invitación. También a Nilushka, doctora Ania y todo el equipo, Sepúlveda, todos los que se encuentran allí, les amo. Si no me paso toda la tarde aquí, toda la noche mencionando nombres, pero debo ir a la materia, a lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, específicamente hablando acerca del rol de la arqueología en la predicación, el rol de la arqueología en nosotros poder compartir la palabra de manera evangelística. Y es algo que estoy tratando de condensar un semestre completo de una clase a nivel doctoral del DMIN, condensarlo en poco tiempo, darle las explicaciones del cómo y el por qué. Y hemos hablado un poco acerca del racional, del por qué. Nosotros no solamente impactar un área, el área mental, el énfasis cognitivo, que es como se ha hecho en la mayoría de las ocasiones, con énfasis puramente académico, o el énfasis social, ver algunas historias y su contexto en la tradición del antiguo Cercano Oriente, cómo los beduinos comen, cómo son hospitalarios y demás, o el énfasis relacional, la historia, el chiste, el cuento o la forma en que tocamos el corazón, que realmente es un elemento muy importante, no lo podemos minimizar y es algo que nosotros, aún usando la arqueología, que parecen huesos secos para algunas personas, es muy importante. Ya les he planteado en otras ocasiones la diferencia entre iluminar la Biblia y probar la Biblia. La arqueología no la traten de usar para marronear y estar probando la Biblia. Se trata de iluminar la escritura con la arqueología. Y vemos diferentes elementos que convergen, que son esa ventana al texto bíblico, la geografía, las inscripciones, los materiales y la antropología, ya sea antropología cultural, religiosa, gastronomía y la política. Todos esos elementos convergen para tener un cuadro que podemos llamar un cuadro de 5 dimensiones. Y cuando hablamos acerca de inscripciones, que hemos hablado un poquito ya sobre algunas de ellas, se está refiriendo a uno de esos elementos, lo que hemos visto escrito en piedras, en óstraca, en papiros, en pergaminos, lo que fuera. Y lo vamos a ver también artefactos donde presentan algunos de estos personajes bíblicos, como la piedra de Mesha, donde menciona al rey David acá y al rey Mesa. También tenemos la estela de David acá. Tenemos este rollo que del siglo III aproximadamente antes de Cristo, del libro de Isaías. Tenemos el cilindro de Ciro y tenemos, entre otros artefactos, la presentación de Jehú en el obelisco negro. Yo quiero que entiendan que hay más de 50 personajes que aparecen en diferentes momentos dados en la arqueología, que son evidencia extrabíblica de estos personajes. Y para eso nosotros hemos tratado de grabar una serie de programas que precisamente esta semana pasada estuvimos lanzando a través de Hope Channel, la introducción, realmente para el año que viene, que vamos a lanzar el programa completo, que es Biblia 5D. Bienvenidos a esta serie de Biblia 5D, en la cual vas a experimentar las escrituras de una manera única, tomando el texto bíblico, tomando inscripciones relacionadas a la Biblia fuera del texto bíblico. También la geografía, cómo nos hablan los ríos, las montañas, los lugares, los mapas que antes como que no tenían mucho sentido. También las costumbres antropológicas, cómo ellos se relacionaban los unos con los otros y cómo en la actualidad todavía permanecen algunas de esas costumbres. También la arquitectura, que nos habla a través de imponentes ruinas,
como también de sencillas casas que nos hablan acerca de costumbres bíblicas que parecen oscuras a la sociedad del siglo XXI. Cuando sostengo este ladrillo, casi puedo escuchar los látigos sobre las espaldas de los hebreos, los gritos de los capataces y las oraciones hacia el cielo. Esta es la tumba de Merneptah, el faraón que alega haber acabado con la semilla de Israel. Pero quien terminó fue él, enterrado como una semilla aquí en la roca. Estamos precisamente frente al templo funerario de Hatshepsut, probablemente la madrastra de Moisés, aquella princesa que cuidó al que iba a ser el libertador del pueblo hebreo. A través de esta ciudad probablemente caminaron aquellos reyes de Oriente que traían incienso, mirra y oro. Aquí tenemos en Megiddo un ejemplo de los pesebres para los tiempos bíblicos. Como ven, eran de piedra y no eran de madera como en su tarjeta postal navideña. Tantos deseos, tanto anhelo, tantos lamentos. Por esa razón, Jesús lloró. En Biblia 5D, vas a tomar la Biblia de otra manera. Al abrirla, vas a experimentarla, saborearla como nunca antes. Biblia 5D. Ese es el plan. Y para darle algunos ejemplos de cómo yo he ido usando, aplicando algo de eso en la predicación, vean cómo Apocalipsis puede ser en tercera dimensión, mirando hacia la distancia, viendo el elemento profético y viéndolo de cerca. Y los mapas son muy importantes. Cuando usted usa arqueología y la Biblia, es muy importante utilizar mapas para situar a las personas. Los que no saben dónde queda Guantánamo, los que no tienen idea dónde queda La Habana, Pinar del Río, dónde queda Oriente, dónde queda la Sierra Madre, dónde quedan cada uno de los Camagüey, diferentes partes de Cuba, pues entonces cuando usted le está hablando acerca de algún lugar, pues no va a tener idea, no va a tener contexto. Lo primero que hacemos es mirar hacia el campo lejano y allí vemos algunas reconstrucciones. Usted no tiene que ir a estos lugares, usted no tiene que viajar para usar la arqueología. Usted lo va a hacer a través de fotos, usted lo va a hacer a través de videos, usted lo va a hacer a través de diferentes elementos que lo puedan ayudar. El uso también de artefactos. Usted puede utilizar réplicas, algo que le pueda ayudar para ilustrar su punto. En este caso tenemos el anfiteatro, el teatro según donde estaba Pablo, y le gritaron viva Diana de los Efesios. Ustedes pueden notar también el campo profético. Así que vimos el campo del pasado y vamos a ver el campo profético. Y aquí usted menciona a la iglesia de Éfeso, del año 31 al año 100 después de Cristo. Y ahí explica acerca de la iglesia temprana, acerca de cómo eran perseguidos, todos esos elementos de la iglesia del 34 hasta el año 100. Pero usted no se va a quedar ahí. Usted lo va a traer a la actualidad, el campo actual. Y noten este versículo. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí usted va a hablar acerca de cómo hay un correo para ti. Hay una carta para ti. Hay un mensaje para ti. No solamente en el pasado, allá en el tiempo de Éfeso, no solamente se trata de la profecía, se trata de tu experiencia. Y tenemos gente que son pero que muy amargados. Y este mensaje es para ti que has perdido el primer amor. Que puedes tener las doctrinas correctas, pero has perdido el primer amor y tienes la actitud incorrecta. Vamos a otro tema. Otro tema tiene que ver con Egipto, complicando la salvación. Como lo que es sencillo, que la salvación, a veces lo complicamos. Y muchos se preguntan, ¿por qué la salvación parece tan difícil? Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿será que hemos complicado lo que es sencillo? Y ahí volvemos a viajar y nos vamos a Karnak, al sur del Cairo, allá
en el corazón de Egipto. Y ahí vamos a ver una serie de templos, edificaciones, salas mortuorias que pertenecen a la época gloriosa de los faraones de la dinastía 18, la época de Moisés. Sí, imagínate, a la orilla del río, muy cerca, ir enfrentado con todos esos pilonos y esas estructuras que anteriormente eran algo bien básico. Era un altar, pero de ese altar todo se fue convirtiendo en algo creciendo, como si fuera una cebolla, creciendo y haciéndose más y más. Y en el centro es donde encontramos el altar original. Pero estas construcciones se estuvieron haciendo porque estamos hablando de cerca de unos 2500 años. Sí, 2500 años que desde un altar básico como el que hizo Adán y Eva, se crearon toda esta serie de monumentos y piezas impresionantes de arquitectura que nosotros podemos ver hasta nuestros días. Así que la gente, el ser humano, se complica lo que era fácil y sencillo, lo que era la salvación como originalmente lo había diseñado el Señor. Y aquí tenemos personas adorando a los gatos, algo que Roger Hernández nunca haría, pero que algunos hacen el día de hoy. Pero nosotros podemos leer todavía en la actualidad, por ejemplo, el libro de los muertos, donde se pesa el corazón, donde se evalúa cuán correcto tú has sido a través de tu vida. Eso no es muy diferente a los cuadros que hemos visto en algunas ocasiones, donde se presenta el pecador frente a la ley de Dios y donde se leen cada uno de sus pecados. Pero noten lo que dice la sierva del Señor. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana. Así que aquellos que hoy, adventistas del séptimo día, están haciendo ese énfasis en salvación por obras, es el fundamento de la religión pagana. Son unos paganos. Sí, ese era el principio ya de la religión judaica. Satanás lo había implantado. Y donde quiera se adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Wow. Cuídense, cuídense. Hay lo que yo llamo el pecadómetro, para ver cuántas faltas tú tienes, cuántos errores tú has cometido. O el santugómetro. Sí, tugómetro. Tratando de ver cuán santo eres tú, depende de la dieta, depende de cómo te vistas, quién sabe, cualquier persona tiene su propia forma de evaluar su santidad, según en la actualidad. Siempre, siempre, recuerda, la salvación es por la sangre de Cristo. Nunca, nunca será por tu propia justicia. Y aquí lo podemos ver en el Evangelio, yo llamo, según Filipenses, donde se presenta a Cristo como el ejemplo de amor extremo. Y nos ocupamos de la salvación dependiendo de Dios, porque es Dios, según dice el 2:13, el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Seré perfecto? No, dice Filipenses 3:15. Sí, dice Filipenses 3:13 y 3:15, dice que sí somos perfectos, porque somos perfectos en Cristo. En Cristo. Y el 4:13 nos asegura que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pero esa experiencia es una experiencia diaria. Por esa razón en Filipenses 1:6 nos recuerda que Jesús completará la buena obra hasta el día de Jesucristo. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Sí, porque estoy dándole ejemplos rápido, quiero avanzar para que puedan tener este contexto. ¿Qué acerca del Antiguo Testamento? Un ejemplo. Vayamos a un mapa y vean la playa. Mira acá, Varaderos. La playa está acá. Y miren qué lejos queda Nínive. Muy lejos, muy lejos. Más distante que La Habana a Guantánamo. Mucho más distante. Estamos hablando de varios países que están en el medio. De acá estamos hablando de Líbano, Siria, Irak, donde finalmente esta parte norte de Irak, donde estaban los asirios. ¿Y qué encontramos? Encontramos materiales,
artefactos que nos pueden iluminar la historia de Ezequías. Ezequías, cuando fue invadido por los asirios. Bueno, los asirios realmente invadieron al norte, pero él hizo negocios con los asirios y sí, llegó hasta Judá. Hasta Judá. Primero habían deportado al norte y entonces llegaron hasta allí, hasta donde estaba Judá. Y tenemos un terremoto que es mencionado en Zacarías 14:5 y tenemos evidencia de ese terremoto. Fíjense, evidencia extrabíblica. Se habla acerca de Usías el leproso. ¿Recuerdan esa visión de Isaías? Él menciona a Usías, quien había quedado leproso cuando entró sin autorización al lugar santo, en el santuario. Tenemos inscripciones, por ejemplo, una placa donde se habla acerca de una maldición sobre quien entre o perturbe la tumba del rey Usías. Y aquí vemos las líneas de tiempo, cómo nos ayudan a entender. Ustedes ven a Usías, ven a su hijo Jotam, a su nieto Acaz, y después de Acaz es que vendría Ezequías, que es el personaje de esta historia, el personaje principal de esta historia. Vemos que en el año en que murió el rey Usías, hubo un luto. Bueno, en el caso de Usías hubo luto porque ustedes recuerdan a Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Fue una experiencia traumática para la gente de Judá. Pero en el caso de Jotam, bueno, no hubo tanto luto cuando murió Jotam. El peligro que les acechaba era inminente. Era el avance de los asirios, algo así como la Alemania nazi que avanzó a través de Europa durante mediados del siglo XX. Ese es el aspecto político. ¿Qué acerca de inscripciones? Aquí tenemos una inscripción de reyes asirios encontrado por los adventistas del séptimo día. Sí, esta inscripción, incluso su nombre oficial es The Seventh-day Adventist Seminary King List, descubierta por Siegfried Horn. Una inscripción sumamente importante que se encontró hace unos ya 70 años atrás. 70 años atrás. ¿Qué acerca de otros elementos? Le mencioné el texto bíblico, le mencioné las inscripciones, los materiales, la geografía y los aspectos políticos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene conocer el contexto geopolítico? Muchas, porque en ese tiempo los que estaban luchando eran los asirios contra los egipcios, que eran los faraones negros de Nubia. Muy importante, pero lo voy a dejar ahí. No voy a hablar más de eso porque yo los quiero llevar a otra historia, otro ejemplo. Vimos el ejemplo de Apocalipsis, vimos el ejemplo de Ezequías y vamos a ver ahora el ejemplo, algo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, algo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y saben que hay gente que odia las Navidades, como son los ateos. Los ateos hablan en contra de las Navidades y sabemos las guerras que vemos en el cercano Oriente o en el Próximo Oriente, como estamos viendo ahora. Pues las conspiraciones son las siguientes. Por ejemplo, que el mitraísmo influyó en el origen de los cristianos, que las Navidades y el 25 de diciembre vienen de celebraciones a Mitra. Eso no solamente lo dicen algunos cristianos, sino ateos. Los primeros que comienzan con este argumento son ateos, enemigos de la Biblia. Y todo lo pagano viene de Babilonia. Una lectura literalista de la Biblia apoya agendas políticas occidentales. Vamos a ver. Muy bien, lo primero. Es cierto que Constantino no comenzó el cristianismo. Ya lo vimos en la presentación anterior, donde se prueba, se da evidencia de que los evangelios datan antes de Constantino, siglos antes de Constantino. Así que no puede ser que él se inventó la religión cristiana. No. Acerca del mitraísmo. Bueno, sí hay elementos del mitraísmo que aparecen en el catolicismo, como es la transubstanciación, el convertir el pan en carne. Eso no es cristiano ni es bíblico, es un asunto pagano. La adoración al domingo, sí, eso es pagano. Pero
ni el 25 de diciembre, que es una tradición cristiana, no necesariamente bíblica, pero sí de los primeros padres de la iglesia, y no viene del mitraísmo. Así que también se considera como una conspiración. El mitraísmo influyó en el origen del catolicismo romano, pero en nada ni con el 25 de diciembre ni con las Navidades. Así que todo lo pagano que viene de Babilonia, no necesariamente, no necesariamente. Sí tenemos varios elementos que nacen en Babilonia, pero la adoración de la Madre del Niño la tenemos en Egipto, en Escandinavia, lo vemos en Roma, lo vemos en Fenicia, lo vemos en Asiria antes de que en Babilonia. Todo ese asunto de Semiramis fue simplemente una reina asiria. Nada que ver con Babilonia, nada que ver con algunas de las conspiraciones que algunos han estado haciendo. Muy bien. ¿Qué acerca del festival de Saturnalia? Bueno, ese festival sí es un festival pagano, sí tenemos evidencia de que es un festival pagano, pero es un festival que fue enfatizado en Roma por Aurelio. Estamos hablando de mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. Y parece ser que es un intento por parte de las autoridades romanas para contrarrestar las festividades que estaban haciendo los cristianos. Sí, podemos ver adoración al sol, podemos ver diferentes elementos paganos en común en diferentes culturas, pero no necesariamente saliendo de Babilonia. Lo vemos en Egipto, lo vemos en Asiria y lo vemos en otras culturas. Babilonia sí influyó, pero no todo lo pagano es que viene de Babilonia. Así que eso es otro mito, gracias a la arqueología. ¿Qué acerca del nacimiento de Jesús? Claro está, no nació el 25 de diciembre, pero no hay nieve para el 25 de diciembre. Esto ocurre ya para finales de enero o en febrero. Así que eso es cuento de camino, lo que había nieve o que los pastores, aquí yo tengo una amiga, Roxana, que vive en Belén, es cristiana, y me explica aquí cómo, bueno, cómo los pastores salen incluso a pastorear ovejas durante la noche del 25 de diciembre. Así que no es como se lo han querido decir ustedes. Por cierto, Roxana siempre le envía saludos a ustedes, los que la llegaron a conocer. Muy bien, los pastores de Belén, ellos debieron haber estado conversando sobre una profecía que tenía que ver con la venida del Mesías allá cuando estaban en los campos de Judea. Y es porque ellos odiaban el imperio, odiaban a los romanos. Y ellos estaban escudriñando, recordando, presentando la profecía del libro de Daniel. En Daniel 9:24 explica, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Las 70 semanas, la profecía es iluminada gracias a la arqueología. La arqueología nos da elementos, nos da una ventana impresionante para esta profecía tan categórica sobre el nacimiento de Jesús, sobre la celebración de las Navidades. Bueno, yo sé que casi siempre la asociamos más con la muerte de Jesús, pero si regresamos en base a la muerte de Jesús y en cuanto al fin de ese tiempo especial para el pueblo judío de 490 años, entonces podemos determinar el origen de las Navidades, que no es pagano, nada que ver. En Daniel 9:25 nos recuerda, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Abraham, 7 semanas, 72 semanas, y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiero que sepan que yo utilizo este tema como primer tema. Sí, para evangelismo, cuando hablo acerca de una semana de evangelismo acerca de Jesús, yo comienzo con este tema,
con lo del paganismo, con lo de las navidades. A las personas le encanta lo que tiene que ver con las conspiraciones. Y hay un público atento, personas que quieren saber cuál es la verdadera fecha acerca de Jesús. Así que antes de hablar de los 2300 días, antes de hablar de otras profecías que son muy importantes, yo hablo acerca de la profecía de las 70 semanas. Y las personas regresan, van en primer lugar interesados y regresan porque quieren saber acerca de los paganos, acerca de las guerras del cercano oriente. Todo eso es parte de lo que yo voy preparando la audiencia en la promoción antes de la reunión, y entonces le presento los datos históricos. Y aquí se presenta el decreto para restaurar a Jerusalén, la unción del Mesías, los 483 años, todo eso. Pero ¿qué tal acerca de los problemas que hay con esa profecía? Por ejemplo, Herodes, la mayoría de los libros datan su muerte cerca del año 4 antes de Cristo. Y también tenemos problemas con el decreto de Augusto. Pero si vamos a la historia, podemos notar y reconocer que Josefo identifica un eclipse para la muerte de Herodes. Fue cerca de un eclipse. Y antes de Cristo hubieron dos eclipses importantes. Uno cerca del 4 antes de Cristo y uno para el 1 antes de Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que necesariamente datar la fecha de Herodes al 4 y el nacimiento de Jesús al 6 o al 5, sino que sí pudiésemos reconocer la muerte de Herodes el 1 y el nacimiento de Jesús el 2 antes de Cristo. Al igual que tenemos también evidencia arqueológica que nos ayuda a poder mirar el decreto de Augusto para encajando con la llegada de Jesús hasta Belén. Estamos hablando del año 2 antes de Cristo. Entonces, el tema de las 70 semanas, las 62 semanas, encaja perfectamente con la arqueología y la historia. Entonces, ¿qué pudiésemos decir nosotros? Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar ese sagrado acontecimiento. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque tiene seguridad, por no tener seguridad en cuanto a la fecha exacta. Está fuerte, pero le llama estrecho de mente. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar ese nacimiento, ese día. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el nacimiento de Jesús ocurrió entre agosto y octubre del año 2 antes de Cristo. ¿Que hay elementos paganos en la celebración de las Navidades? Cierto. Igualmente que hay elementos paganos en muchas de las cosas que hacemos a diario. Por ejemplo, raparse la cabeza. Eso es pagano. El usar pantalones. Sí, los cristianos usaban túnicas, trajes, no usaban pantalones. Eso lo usaban los paganos. Usted, dama, usó un traje blanco para casarse, pagano. Usó una torta, un pastel, pagano. Usó un ataúd en vez de usar solamente un lienzo y poner la gente en la tierra. Eso es pagano. Llevar flores es pagano. Y sobre todo, el uso de la moneda, el usar cualquier imagen, ya sea un billete o una moneda, eso es pagano. Así que si ustedes quieren librarse del paganismo, ahí con el doctor Ángel Guzmán le van a dar una caja con todo el dinero que ustedes tienen por ahí y me lo pueden traer acá a Puerto Rico, porque todo eso es pagano. Y yo lo voy a librar del paganismo. Bueno, la pregunta es, ¿será que las piedras se pueden convertir en pan con el uso de la arqueología? Sí. Jesús dijo que aún en los últimos días las piedras hablarían. Las piedras hablarían y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, les pregunto, ¿se puede utilizar la arqueología para iluminar la Biblia? Pues claro que sí. Y si usted puede encontrar réplicas que en muchas ocasiones son baratas,
Sí, se pueden buscar réplicas o hacer las réplicas ustedes mismos. Yo tengo réplicas como es la diosa y el Astarte, o en este caso Diana, Artemis, perdón, Diana de los Efesios, de Éfeso. Usted puede tener lámparas y algún alfarero le puede hacer alguna lámpara parecida a las lámparas de los tiempos de Jesús. Esto es lo que nosotros podemos hacer para usar la arqueología en la predicación. Usted puede escribir copiando un rollo para tener una idea de cómo se veían los rollos en la antigüedad, que es algo que usted puede hacer de manera creativa y usted buscar réplicas. Ustedes tal vez algunos están sorprendidos de ver en mi oficina deidades. Bueno, yo no estoy adorando a ninguna de estas deidades, por cierto. Son para motivos de enseñanza, precisamente para usarlos como ilustraciones, para explicar mejor la Biblia y usar la arqueología. Entonces, volviendo a recapitular, en la arqueología, de manera integral para la homilética, nosotros impactamos la mente con datos, líneas de tiempo. Yo he tratado de hacerlo bastante rápido para que ustedes no se me aburran, pero tenemos líneas de tiempo, tenemos, les hablé de las 5 dimensiones en las cuales hay inscripciones, como el rollo, hay artefactos, hay geografía, por eso es importante los mapas. Todo esto es importante para nosotros poder entender bien el contexto bíblico. Y por supuesto, nosotros queremos impactar los aspectos sociales, lo que es la política, la geopolítica de ese tiempo, para poder entender el texto y lo que están tratando de presentar los profetas a la actualidad. Y nunca olvidar, tocar el corazón. Miren, por más rollos que yo traiga, por más artefactos que yo presente, por más argumentos que yo trate de convencer a alguien, nunca será posible transformar el corazón únicamente a través de argumentos. Es imposible. La conversión es un milagro que proviene de Dios, un milagro que proviene del Creador. La fe es un don, y es un don que viene de Dios. Quiera Dios que nosotros seamos humildes para reconocer nuestras limitaciones. Realmente no somos capaces de poder transformar a nadie. Los argumentos son solamente vehículos para llegar al corazón de las personas. Que la arqueología no se convierta en un fin en sí mismo, que simplemente seas un experto en datos, en fechas y en lugares. Que se convierta en un mecanismo, un vehículo para llevar a las personas a Jesús. No compliques lo que es sencillo. La salvación es muy sencilla, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. No olvides la forma en que la profecía se cumple a través de la historia. Vemos el pasado, entendemos a Éfeso, a la Odisea, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis. Las encontramos todas. Pero no se trata solamente de lo que sucedió en ese momento dado, sino qué mensaje tiene para ti. De Éfeso, que has perdido el primer amor. De Esmirna, que estás sufriendo, las cosas están difíciles y van de mal en peor. ¿Qué acerca de Pérgamo, que tal vez has comenzado a comprometer la verdad? ¿Qué acerca de aquel que está en Tiatira y se ha involucrado en asuntos sexuales equivocados? ¿Qué acerca de Sardis, que parece que estás vivo, pero la reforma en tu vida no ha sido una reforma completa? Pues yo espero que sea una experiencia de Filadelfia, que estás siendo fiel, que vas a permanecer como un pilar. Y si eres un laodicense, que no eres ni frío ni caliente, no te has acercado al Señor, porque en la frialdad estás cerca de la fuente. En la alta temperatura estás cerca de la fuente. Y Jesús te dice que está a la puerta y llama, y te invita a abrir la puerta de tu corazón. Bueno,
Yo espero que esto te hable a tu alma. Yo espero que sea útil y efectivo para presentar el Evangelio, usando la arqueología, permitiendo que las piedras hablen, permitiendo que los corazones sean transformados y que estas herramientas que yo quiero poner a tu disposición puedan ser de gran bendición. Gracias por su participación y estoy listo para otras preguntas, ya que no pudimos contestar mucho porque queremos que ustedes continúen conectados con nosotros, pero ahora aquí estoy listo para preguntas para poder contestarlas por la gracia del Señor y ser útiles para el Evangelio. Vamos a orar. Padre amante y Padre bueno, gracias por este privilegio de poder compartir con mis hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos puedas dirigir a utilizar estas herramientas siempre para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.